Buenas tardes, damas y caballeros. Feliz año nuevo, feliz 2023. Aquí volvemos con nuestro Cautivos del Mal. Muchísimas gracias por su apoyo constante en YouTube, en nuestro canal de Periodista Digital Televisión, donde cada semana les traemos a los protagonistas de la cultura. Este año 2023 también promete mucho, con grandes firmas, grandes genios, grandes personajes y grandes amigos que han sido redimidos. Ya no son cautivos del mal, pero van a pasar por aquí para contarnos la importancia que tiene pensar de manera libre. Nosotros siempre pensamos que los libros ayudan a ese camino de liberación de las cadenas, de los prejuicios, de las autocensuras. En primer lugar, les quiero recomendar para abrir el año a Ray Loriga, Cualquier verano es un final, una novela que saca en Alfaguara y que además nos habla de nuevo de la amistad, del amor y del fin de la juventud como hilos que vertebran la nueva novela de Ray Loriga. Una obra narrada por un hombre que viene de estar en la frontera misma entre la vida y la muerte y se resiste a proyectar la ausencia del ser querido. Un amigo que, con algo de desencanto, una nota de pereza y maneras propias de un dandy, se cuestiona hasta qué punto merece la pena seguir adelante una vez llegados a la madurez. El amor se construye, supongo, con mimbres tan insensatos o no existe en absoluto, dice Ray Loriga. Los abismos entre los personajes y una sinfonía sobre la amistad, el amor y el final de la juventud de este extraordinario escritor, que es autor de las novelas Lo peor de todo, Héroes caídos del cielo, Tokio ya no nos quiere, Trífero, El hombre que inventó Manhattan, Ya solo habla de amor, Sombrero y Mississippi, El bebedor de lágrimas, Zaza, Emperador de Ibiza, Rendición, Sábado, Domingo y Cualquier verano es un final. Un clásico moderno, Ray Loriga, con un nuevo volumen, Cualquier verano es un final, con el que abrimos el año. Seguimos trayendo joyas para este año nuevo con la mitología de la A a la Z, una enciclopedia de dioses, diosas, héroes y heroínas, ninfas, espíritus, monstruos y lugares de Annette Giesecke, un extraordinario volumen que ha editado Folioscopio con traducción de Pilar Ramírez Tello y unas ilustraciones preciosas de Jim Tierney. Es un libro que está profusamente ilustrado con un diseño editorial espectacular. Aquí tienen ustedes algunas de esas ilustraciones y que además propone una guía completa y fascinante de la mitología griega y también de la romana, que relata con audacia los detalles de más de 700 personajes y lugares que forman parte de la identidad cultural de Occidente. Desde los dioses y diosas del Olimpo, los héroes de la guerra de Troya, hasta las ninfas, monstruos y otras criaturas míticas que pueblan estas historias. Cada definición, además, cada entrada, cada vocablo incluye referencias cruzadas a personajes, lugares y mitos relacionados, así como su equivalente en la mitología y del culto romanos. Enhorabuena a Folioscopio, a nuestros amigos de Folioscopio, por esta espectacular edición de esta mitología de la A a la Z de Annette Giesecke, que ha tenido un grandísimo éxito en otras latitudes, como el del mundo anglosajón. Y por último, para empezar el año, el libro Guinness de los Récords 2023, una propuesta que hace la editorial Planeta con páginas exclusivas de los récords, por ejemplo, españoles. Y dice, por ejemplo, en su editor que lograr un certificado oficial de Guinness World Records sigue siendo un objetivo importante para muchas personas de todo el mundo. Lo comprueban año tras año cuando los gestores de récords procesan las decenas de miles de solicitudes que llegan a sus despachos. La reciente relajación de las restricciones por la COVID-19 y el retorno a cierta normalidad no han hecho más, y fíjense ustedes qué curioso, que avivar este anhelo. Aunque revisar todas las solicitudes es un trabajo arduo,
nos aporta la grata satisfacción de ser testigos de algunos logros superlativos, como por ejemplo la mayor exposición de cerdos de origami. Alejandro Soler Tarí, uno de los mayores apasionados del fitness en España, que sumó 5 certificados del libro récord de los Guinness a su colección. Y sobre todo, el 7 de abril de 2021, Michael Ferreri atrapó 1.302 pelotas haciendo malabares con 4 bolas en una carpa de circo en Jaén. Ostenta uno de los títulos, Michael Ferreri, de los cuales es el de más giros de 360 grados en un minuto, haciendo malabares con 3 objetos. Bueno, un libro lleno de curiosidades, el libro Guinness de los Récords 2023 de la editorial Planeta, uno de estos libros de referencia para ver cuáles son los límites de la acción humana en el mundo actual. Sin más dilación, nos vamos a ir ahora mismo con nuestra primera invitada, con Teresa Jiménez Calvente, a la exposición sobre Nebrija en la Biblioteca Nacional de España. Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos todos, bienvenidas seáis a este año nuevo 2023 que vamos a abrir en Cautivos del Mal con una maravillosa invitada y con contenidos muy sugerentes. Ya saben ustedes que el año pasado, en 2022, se celebraba precisamente los 500 años de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, exactamente en la primera semana de julio del año pasado. Pero nosotros seguimos celebrando los fastos porque somos muy de celebrar y sobre todo porque la Biblioteca Nacional ha puesto en marcha una extraordinaria exposición, Nebrija 1444, circa 1444, a 1522, el orgullo de ser gramático. Grammaticus nomen es professionis. Y nos acompaña, para hablarnos de Nebrija y de estas celebraciones, Teresa Jiménez Calvente, que es catedrática de latín en la Universidad de Alcalá de Henares y ha venido hasta aquí de buen año, año nuevo, para comentarnos todo. Querida Teresa, bienvenida a Cautivos del Mal. Pues muchísimas gracias, David, por esta invitación y por permitirme hablar de Antonio de Nebrija. Y feliz año nuevo. Pues igualmente, feliz año nuevo a todos los oyentes. A todos los televidentes. Usuarios, televidentes, telespectadores que nos siguen en Cautivos del Mal. Recordad que si os gusta este programa nos ayuda mucho con esto de YouTube, que nos deis un like. Y estamos seguros de que este programa les va a gustar, porque Nebrija era mucho más que el autor de la gramática, mucho más que uno de los que primero ordenan, tipifican la lengua española en ese tiempo de Carlos V, cuando dijo aquello de yo no hablo sino mi lengua española. Bueno, pues en ese momento renacentista tan importante hace su aparición en escena Elio Antonio de Nebrija, un hombre, querida Teresa, esencialmente ético y sobre todo que no se avenía muy bien cuando el poder le tocaba las castañuelas o le llamaba la atención. Pues sí, la verdad es que los escritos que nos ha dejado y las anécdotas de quienes lo conocieron nos hablan de una persona que no tenía pelos en la lengua, para decirlo con esta forma tan castiza. Él tiene una postura y una posición muy curiosa, es profesor universitario, profesor de gramática latina, esto hay que dejarlo muy claro, y la verdad es que un profesor de gramática latina pintaba bien poco en la universidad del momento y en los ambientes intelectuales, y sin embargo él consigue que su figura y su obra pasan a un primer plano. Así que tiene una cierta independencia por el hecho de que no está suscrito ni está sometido a ningún tipo de mecenazgo. Hay un periodo en su vida en que sí, pero lo normal es que él cobrase su salario por ser profesor de gramática, y luego fue un hombre muy avispado que se dio cuenta de que utilizar los nuevos medios, y en este caso estamos hablando de la imprenta, podía ser una tabla de salvación. Así que él enseguida escribe un manual de gramática latina, las introducciones latinae, y las lleva a la imprenta muy pronto. La imprenta en Salamanca llega en 1480 y
el libro de Nebrija aparece en 1481 y a partir de ahí es un hombre que gestiona sus derechos de autor. Así que él tiene otras fuentes de ingresos y es un hombre bastante coherente con su pensamiento. Así que en alguna ocasión, cuando el poder se enfrenta a él, él responde, él no se queda callado, aunque cuando ese poder se enfrenta a él también tiene otros poderosos que lo están apoyando. Ciertamente, porque los amigos de Cautivos del Mal seguramente sabrán que, lo ha dicho muy bien Teresa Jiménez Calvente, además de esta gramática de la lengua castellana publicada en Salamanca en 1492, esas introducciones, este novedoso manual para la enseñanza del latín, que no tenía precedentes porque además de Nebrija, del puño y letra de Nebrija, salen los diccionarios bilingües del latín al castellano y del castellano al latín, que además es parte de un ambiciosísimo proyecto, porque como gran humanista piensa en grande, sobre todo para elucidar el léxico latino de los diferentes campos del saber. Sí, la verdad es que su proyecto es un proyecto, antes he hablado de coherencia, y su proyecto es muy sorprendente. Él es consciente de que, bueno, en la Europa del Renacimiento el latín es la lengua de cultura, pero la lengua de cultura venía siendo desde la Edad Media. La nota distintiva es que ese latín que se intenta poner en todos los ámbitos del saber y en todas las cortes, en la curia, es el latín que es el latín de los clásicos. Ya no es el latín medieval, que en la Edad Media la universidad habla latín, pero es un latín que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando, que se ha ido alejando de los modelos clásicos. Lo que hacen los humanistas italianos, en primer lugar, y es el proyecto que trae Nebrija a España, es reivindicar el latín de los antiguos, el latín de un Cicerón, de un Virgilio, pero también de grandes escritores de ciencias como Plinio o de medicina como Celso. Y a partir de ahí él se da cuenta que traer ese latín otra vez a la palestra y que sus alumnos escriban y hablen de acuerdo con esas normas del latín, significa que hay que actualizar el léxico, lógicamente. Así que él comienza ese proyecto. Lo explica muy bien en uno de sus prólogos cuando dice que la gramática está compuesta de materia y forma. Materia es la palabra latina que está en el origen de madera, es decir, aquello que echamos a las calderas. La materia es claramente las palabras. La palabra es un elemento esencial. Y la forma es el estudio de las reglas. Entonces él lleva un proyecto en el que él está escribiendo gramáticas que, como digo, tienen su razón de ser en reivindicar y rescatar el latín de los clásicos y buscarlo, el léxico adecuado y explicar ese léxico. Así que no solamente va a hacer unos diccionarios bilingües, y una vez más estamos viendo al hombre avispado y hombre de negocios, hace unos diccionarios y lo dice, lo explicita, que sean no muy gruesos y que sean fácilmente manejables, que no tengan un precio muy elevado. Se venden más ejemplares así, al mismo tiempo facilita que los alumnos vayan y vengan a clase con sus diccionarios bajo el brazo. Pero, lógicamente, él se da cuenta de que no solamente los alumnos tienen problemas con el léxico del latín. En uno de los prólogos que él dedica a Isabel la Católica, dice, imitando también a una idea que ya estaba en Lorenzo Valla, en las Elegantia Latina, que el problema también lo tienen los juristas, lo tienen los teólogos, los tienen los médicos, porque a medida que van apareciendo nuevos textos, tienen también dificultades con ese léxico. Así que junto con los diccionarios generales va a crear otros diccionarios más específicos. Más que diccionarios, son también obras de referencia para juristas. Dejó papeles sobre un léxico médico y hay pequeños adelantos de lo que pudo ser el léxico médico, y luego después la disciplina reina de la universidad medieval es la teología, y ahí también entra pues como un elefante en una cacharrería y pone, bueno, pues al descubierto que también los teólogos pueden tener problemas con el léxico de la Biblia. Y ahí es donde comienzan esos pequeños rifirrafes, lógicamente, con un teólogo muy especial que daba la casualidad de que era además el inquisidor general, que es Fray Diego de Deza. Y ahí comienzan, pues como digo, unos tiras y aflojas por lo que significa tocar el léxico de la Biblia. En ese sentido, podríamos considerar que Nebrija era un humanista en el pleno sentido de la palabra, que no se avenía
a los estrechos cauces de la ortodoxia de la época, sino que él pretendía además estudiar las lenguas romances, lo vulgar, lo común, lo del pueblo, y digamos que bajar el latín de su pedestal y hacer sobre todo esa intención que tiene todo un humanista, que es hacerse entender por todos y para todos, ¿no? Ese es el fin último. Sí, el fin último, como digo, yo creo que él tiene un proyecto muy ambicioso, que es una reforma realmente de la enseñanza, empezando por las bases, ¿no? Él considera y utiliza muchas veces una frase que está tomada de San Jerónimo, nada menos, ¿no? Y la voy a decir en latín porque él la escribe en latín: non parva sum sine quibus magna consistere o constare non possum. Es decir, no son pequeñas aquellas cosas sin las cuales no podemos construir lo grande. Así que él empieza por lo pequeño, y lo pequeño es la gramática. Y además establece que la gramática, creo que me he referido a ello antes, no solamente te habilita para escribir con corrección, sino también para hablar con corrección. Y de acuerdo con lo que él leía a los clásicos, hablar con corrección significa pensar también de una manera adecuada. Así que su proyecto es un proyecto pedagógico y que tiene como origen también el estudio de los clásicos, y como meta el reivindicar el pasado glorioso de esa Hispania romana, y considerar que los clásicos, leídos como se tienen que leer, con juicio crítico y con la capacidad de contrastar lo que los clásicos dicen con la realidad presente, y eso es un elemento importante de los humanistas, levantar yo les digo a los alumnos muchas veces que los humanistas levantan los ojos del libro y miran alrededor. Entonces, esa lectura con un juicio crítico bien afinado, lo que te permite es dar pasos de gigante, avanzar. Y Nebrija tiene ese proyecto, un proyecto en principio que parece muy modesto, que es transformar la enseñanza del latín y a partir de ahí dar salida a unas transformaciones que afectan, pues nada menos que, por ejemplo, al ámbito del derecho. Y la España del momento necesitaba buenos juristas, de acuerdo con el plan que estaban llevando a cabo de transformaciones profundísimas desde las Cortes de Toledo de 1480 por parte de los Reyes Católicos, que se van a nutrir de los juristas salidos de Salamanca. Y no solamente eso, el proyecto en el que luego se implica mucho Nebrija, que es el proyecto de la Universidad de Alcalá, es un proyecto que tiene como objetivo, hemos hablado de la reforma del derecho, este proyecto tiene como objetivo fundamental la reforma de la Iglesia, auspiciada por un Cisneros que es un reformista y que quiere que los clérigos pues estén muy bien formados. Entonces, el proyecto parece sencillo, pero si lo traemos a nuestros días, cualquier reforma de la educación tiene unas implicaciones muy importantes. Incluso hoy en día. Y justamente los primeros peldaños, porque Nebrija se situaba en la enseñanza de la gramática. Nosotros hablamos de que Nebrija es catedrático de prima de gramática y pensamos en la universidad actual, pero la universidad de la Edad Media no es como la actual. La cátedra de gramática lo que te habilitaba y lo que tú terminabas siendo era bachiller. Es decir, Nebrija está trabajando con alumnos que tienen entre 14 y 15 años, para que nos entendamos. Y luego después se pasaban a las disciplinas que tenían esa importancia que todos conocemos, que es el derecho en ambos sentidos, el canónico y el civil, la medicina y la teología. Son las tres únicas disciplinas que se imparten en la universidad medieval. Nebrija se sitúa justamente en el peldaño más bajo, pero él está convencido de que si reforma ese peldaño, todas las demás disciplinas van a salir mejoradas, y con un proyecto político en el que él se imbrica, y es que no solamente esas disciplinas salen mejoradas, sino también la reputación de España en los foros internacionales. Así que es un proyecto muy, muy, muy amplio. Fruto de esos Studia Humanitatis, de esa España ilustrada, que en esas escuelas, universidades, unos cuantos gramáticos y teóricos de los saberes educaron a generaciones en las que estaba, por ejemplo, la de un joven Cervantes, que luego dio a la imprenta El Quijote, esa obra magna, o el propio Lope, o el propio Quevedo, que tuvieron clase con los grandes de la época, como Nebrija. Bueno, la exposición, les decía, fantástica, está hasta el 26 de febrero, ahí estamos viendo alguna fotografía de esa exposición, Teresa, y si les parece, lo que vamos a hacer es un paseo con la propia Teresa Jiménez Calvente en la Biblioteca Nacional de España.
pienso que las exposiciones siempre nos ofrecen una posibilidad de ver las obras en un contexto distinto al que las veríamos por separado o solas. En esta exposición se ha intentado que las obras dialoguen entre sí, y no solamente dialogan las obras que son impresos de Nebrija, sino que Nebrija dialoga con otros autores de su época, y también ha habido un esfuerzo por contextualizar a ese personaje a través de la historia. Lógicamente eso se ha conseguido con la gráfica de la exposición y con la generosa disposición de algunas instituciones. Nos han prestado cuadros que nos permiten poner cara o rostro. No siempre es el rostro auténtico, porque pasan los siglos y los cuadros muchas veces son simbólicos, a los personajes que compartieron espacio con Nebrija y que son personajes claves en la historia de la España de la época. Una vez que la exposición desaparezca, cada pieza volverá a su sitio y no podremos verlas en ese recorrido que permite encajar al personaje, su época y también su legado. El legado también recibe en esta exposición un espacio, y de nuevo son piezas extrañas, son piezas poco conocidas, e incluso el diálogo que se establece en esa segunda parte de la exposición con el mundo americano, con el viaje transoceánico. Creo que es interesante plantearse, ¿no?, lo que significó el encuentro con esa nueva realidad y las cosas que a veces tiene la historia, ¿no? Cómo sin saberlo Nebrija, muerto y bien muerto, siguió alimentando el conocimiento de otras lenguas y de otras culturas. Esta exposición sigue tras los pasos de Nebrija, invita a recorrer la España de la época y sus centros del saber. Lebrija, su lugar de nacimiento, Salamanca, donde cursó su bachillerato en artes y en cuya universidad desarrolló con el tiempo la mayor parte de su carrera docente. Bolonia, ciudad que propició su encuentro con Italia y su humanismo. Coca, en Segovia, o Villanueva de la Serena y Las Brozas, en Extremadura, enclaves en los que realizó Nebrija su labor bajo el amparo de generosos mecenas. Alcalá de Henares, su último destino, en el que contó siempre con el apoyo del cardenal Cisneros y su universidad. Un apoyo, querida Teresa, que le supuso además el que cuando Nebrija estuvo en serias dificultades inquisitoriales, hubo un contrapeso institucional muy importante para él, porque de lo contrario probablemente Nebrija hubiera sido entregado al brazo secular y probablemente ejecutado. Bueno, la historia de Nebrija con la Inquisición, con Cisneros y con Deza, y digo dos nombres propios, tiene que ver con esos dos nombres propios. A mí me gusta imaginar a veces, cuando leo los textos y los documentos, cómo pudieron ser los hechos, ¿no? Y hay que tener en cuenta, y yo creo que todo el mundo me va a comprender, que Fray Diego de Deza había sido compañero de estudios de Nebrija. Fray Diego de Deza es un hombre de pensamiento muy sólido, he de decirlo, y es dominico, que eso también tiene importancia, mientras que Cisneros es franciscano, y ya sabemos... Es una importancia fundamental. Ahí tienen unas pugnas muy importantes, franciscanos y dominicos. Recordemos, sin ir más lejos, el nombre de la rosa. Bueno, Humberto Eco, ¿no? Exactamente. Entonces, franciscanos tienen una mentalidad en este sentido, y Cisneros la tenía bastante más, podemos decir, abierta hacia ciertos problemas de carácter teológico. Y Fray Diego de Deza además tenía unas responsabilidades en ese momento muy importantes. Había sido elegido tutor del príncipe Don Juan, del heredero de los Reyes Católicos. Cuando se hace esa elección, tanto Nebrija como Deza están en Salamanca. Y Nebrija se está acercando en ese momento también mucho a los Reyes Católicos. Estamos hablando del año 1486. En ese momento Nebrija está además con muy buenas relaciones con otro prelado importantísimo, que en este caso, y voy a decir la orden a la que pertenece, es Jerónimo, y es Hernando de Talavera, un personaje de primerísimo orden. Además fue confesor de la reina Isabel y fue nombrado el primer arzobispo de Granada, y además un hombre que creía que para convertir a los musulmanes en cristianos había que hacer un proyecto pedagógico y una catequesis muy bien planteada, y no era partidario de utilizar la mano militar, para que entendamos.
Así otro librepensador molesto también. Bueno, en la época en la que Nebrija tiene problemas con la Inquisición, también se le ha incoado un proceso en la misma época a Fray Hernando de Talavera. Bastante terrorífico, además. Muy duro, y además yo creo que medio lo llevó a la tumba. Es decir, que la época en la que Nebrija tiene problemas con la Inquisición es también una época muy concreta. Aparte de la posible pugna y las posibles rivalidades entre Deza y Nebrija dentro del claustro salmantino, donde Nebrija, por esa forma de ser suya, se había ganado muchísimos enemigos, y además no se callaba decirlo, hablaba de la gente, en una ocasión dice, gente que se pica de saber mucho y no sabe nada. Otros años se queja de que sus colegas universitarios no cumplen los estatutos de la universidad, donde se obligaba que los maestros, que los doctores, a final de curso hicieran una lectura pública de un trabajo de investigación para que nos entendamos, una repetitio, y él decía que sus colegas pasaban ampliamente de hacerlo y que eso era una vergüenza. Qué moderno, ¿eh? Tremendo. Qué moderno. Y él además se jactaba de que no solamente hacía las repeticiones o las repeticiones, como decía en latín, sino que las preparaba para la imprenta. Y además defendía que esto tenía una ventaja enorme para los posibles lectores, y es que cuando uno pronuncia una conferencia viva voce, es decir, sin papeles, pues las palabras se las lleva el viento y nadie podría rebatirle. Mientras que él lo que hacía era poner sus palabras, sus ideas en papel impreso para que circulasen las ideas, y si había gente que pudiese decir algo en contra también lo dijese. O sea que este es el perfil de Nebrija, e imaginemos que los catedráticos consolidados de la Universidad Salmantina no estaban muy contentos con Nebrija, y Deza era uno de estos. Y vuelvo al momento del conflicto. En ese momento la Inquisición, desde la muerte de la reina Isabel la Católica, la Inquisición se convierte en un brazo político de un Fernando el Católico que está siendo apartado del gobierno de Castilla, y tiene ahí pues la pugna y el enfrentamiento muy directo con su yerno, Felipe el Hermoso. Y bueno, la pobre reina Juana, a la que tanto su esposo como su padre tienen absolutamente relegadas. En ese momento la Inquisición está desbocada, y hay problemas que afectan pues a la organización de las ciudades. Por una parte, los judíos conversos quieren una Inquisición más suave, por otra parte están poderes económicos, es decir, no solamente es un problema de carácter religioso. A Nebrija, Deza le escribe de una manera muy amenazadora, en una carta que tenemos fechada y que conservamos, es decir, tenemos la suerte de conservar la carta en la que Fray Diego de Deza amenaza con incoarle el proceso inquisitorial a Nebrija, y la carta tiene fecha del 20 de septiembre de 1506. Y Felipe el Hermoso muere el 26 de septiembre de 1506. En medio se está llevando a cabo toda una serie de idas y venidas, de cartas de ida y vuelta con Roma, justamente porque hay muchas quejas acerca de cómo está la Inquisición en España, y porque Deza ha confiado, entre otros, en el inquisidor Lucero, que ha sembrado el pánico y el terror en Córdoba. Así que Nebrija está en ese ínterin en el que la muerte de Felipe el Hermoso, los problemas que está llevando Hernando de Talavera, el juicio paralelo que se está haciendo a la Inquisición en Roma, va a significar un cambio, y Fray Diego de Deza en todo el 1506 es destituido y vuelve, es decir, su posición tampoco es una posición tan hegemónica como había sido unos años antes, en la época desde la muerte de Isabel la Católica hasta 1506. Al final todo se resuelve en que es apartado del cargo, y el cargo se otorga a Cisneros. Entonces, el proceso, si llegó a incoarse realmente como se incoa un proceso, enseguida se va a ver reconducido, y Nebrija entonces escribe un tratado que yo creo que es uno de los textos más interesantes para el público en general de Nebrija, que es una apología, una defensa de su libertad de pensamiento, libertad de cátedra, y aprovecha pues para lanzar montones de pullas contra Deza, y está respaldado en este caso por Cisneros. Y a partir de ahí, lógicamente, el proceso ya no sigue adelante. Es invitado por Cisneros para participar en su otro gran proyecto,
Cisneros tenía, bueno, podemos hablar de 3 grandes proyectos de Cisneros. Y así se recoge en uno de los cuadros que está en la exposición, en el cuadro de Eugenio Cajés, donde vemos a un Cisneros, por una parte con los guanteletes militares en el suelo y en el fondo la batalla de Orán, y es uno de los grandes proyectos de Cisneros, la conquista de esas plazas en el norte de África. Comenzó con Malzaquivir en 1505, pero Orán es 1509. Estamos hablando de la Inquisición en 1507. La mítica batalla de Alcázar-Quibir. Sí. Y ese es un proyecto de Cisneros, la toma de Orán. Otro proyecto es poner en marcha su universidad. Había recibido una bula, tenemos el original de la bula también en la exposición, firmada por Alejandro VI, el Papa, en 1499, pero la universidad abre sus puertas en 1508. Y el otro gran proyecto es asociado a esa universidad moderna donde él quiere formar a los clérigos para que sean buenos teólogos y muy buenos conocedores de las lenguas clásicas, es decir, y de las lenguas sagradas, formarles en latín, en griego y en hebreo, porque desde los concilios de Letrán el hebreo estaba como una disciplina importante para los teólogos, pero eso no terminaba de sustanciarse nunca. Era muy difícil tener buenas cátedras de hebreo. Y Cisneros sí que apuesta por tener grandes hebraístas, cosa que en España era posible, gracias a que existía una comunidad primero judía y luego conversa, de la que él echa mano. Por ejemplo, el catedrático de hebreo de la Universidad de Alcalá fue Alfonso de Zamora, que es un personaje de primerísimo orden. Así que estos 3 grandes proyectos son la Biblia políglota, la Universidad de Alcalá, que sustenta, casi podríamos decir que es un proyecto de I+D+I asociado a la universidad, y la parte militar y la parte de gestor, que es también Cisneros. Cisneros invita a Nebrija, estamos hablando de 1507, lo salva de las garras, por decirlo así, de la Inquisición, le permite seguir trabajando en esos léxicos y estudios bíblicos, lo invita a Alcalá de Henares, y Nebrija llega a Alcalá de Henares en 1508, pero ahí ocurre, no sé si alguna desavenencia con el proyecto en sí, con la forma de ejecutarlo, cansancio, vete a saber exactamente por qué Nebrija se aparta del proyecto de la Biblia políglota, se vuelve de nuevo a Salamanca y luego lo retomará y lo volverá a incluir en la Universidad de Alcalá en 1513. Pero las idas y venidas de Nebrija y Cisneros son muy interesantes, porque el hecho de que Nebrija se apartase de la Biblia políglota hacia 1508-1509, que lógicamente Cisneros tampoco estaba en Alcalá, porque Cisneros estaba ya partiendo para Orán, parte para Orán en marzo y Orán se toma en mayo. Así que en ese momento en que la universidad está abriendo las puertas, que el proyecto comienza a ir muy rápido y que Cisneros está muy preocupado porque el proyecto ha comenzado a andar, el de la Biblia políglota, en 1502, y él ve que se va a las campañas militares y que quiere que eso se sustancie y tener algún libro ya que dé muestras de que eso no es un proyecto que se va a quedar en el aire, con lo cual impone un ritmo de trabajo frenético, eso nos lo dicen todos quienes trabajaron allí. Impone un ritmo de trabajo que a mí me resulta muy original porque es un trabajo en equipo donde nadie firma lo que hace. Me imagino que eso no le gustaba mucho a Nebrija, porque es un hombre muy orgulloso de su labor y es un hombre del concepto de autor. Y la Biblia políglota está reñida con el concepto de autor. Claro. Y trabajan realmente, cuando uno ve la cantidad ingente de trabajo en el tiempo en que lo hacen. Y hay unas cartas por ahí de un joven estudiante que en ese momento acaba de entrar en Alcalá, Juan de Vergara, el poderosísimo y el erasmista Juan de Vergara, que fue secretario del cardenal. Él trabaja muy directamente en la Biblia políglota y escribe a un compañero de otra universidad y le dice que el ritmo en Alcalá es infernal, que no descansan los jueves, cosa que tenían en Salamanca muy bien establecido, lo que llaman nuestros estudiantes hoy los juernes. Pues en Salamanca ya existía que los jueves ya no se trabajaba y que trabajaban festivos, trabajaban los domingos y que trabajaban todos los días, porque cotejar los textos bíblicos, fijar los textos, y además es un proyecto impresionante. En la exposición hay 3 volúmenes de la Biblia políglota, un volumen del Nuevo Testamento, un volumen del Antiguo Testamento y lo que supone el volumen más original, que es el volumen 6, donde se incorporan un diccionario de términos hebreos para que los lectores de la Biblia puedan buscar las raíces hebreas y encontrar
la traducción al latín, que eso no existía en ningún sitio, una gramática del hebreo y además una especie de fe de ratas donde yo creo que ahí Nebrija tuvo algo que decir. Todas aquellas palabras que en la Vulgata tenemos absoluta conciencia de que no son correctas, comparando el texto de la Vulgata con el texto hebreo, con el texto griego, pero que nadie se atreve a cambiar porque forman parte de la tradición bíblica. En el volumen sexto están recogidas las erratas y la fe de ratas, podemos decirlo así, y el reconocimiento de que no se han cambiado las cosas, pero que son conscientes de que hay cosas que a lo mejor merecerían darles una segunda vuelta. Así que es un proyecto, como digo, y la relación de Nebrija y Cisneros sumamente interesante. Decía Teresa Jiménez Calvente, la comisaria de esta exposición estupenda, Nebrija, el orgullo de ser gramático, que tenemos hasta finales de febrero de este 2023 en la Biblioteca Nacional de España. Hay un complemento, decía Nebrija, bueno, está muy bien que den sus lecciones, que se las lleva el viento en la Universidad de Salamanca a los cátedros, porque lo importante es que se impriman, que se lean y ulteriormente que se discutan o corrijan. Bueno, pues ella también ha coordinado la edición de este estupendo catálogo que ha sido coeditado por la Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española y la Fundación Nebrija, con maravillosas colaboraciones, querida Teresa, y un trabajo de ilustración espectacular. Tenemos aquí pues a nuestro querido amigo profesor Ángel Gómez Moreno, a Miguel Ángel Ladero Quesada, Fernando Gómez Redondo, Julián Martín Abad, Guillermo Alvar Nuño, Carmen Codoñer Merino, Dionisio Martín Nieto, Antonio Álvarez Querra, Pedro Martín Baños, Carmen Lozano Guillén, María Lourdes García Macho y Francisco Javier Pérez, que yo creo, Teresa, que cualquiera que vaya a ver la exposición lo que tendría que salir es con su catálogo para que no se olviden las cosas, ¿verdad? Pues la verdad es que cuando ideé el catálogo me dieron carta blanca, eso es decir, lo que tuve mucha suerte. Yo quise hacer un libro sobre Nebrija. Claro. Entonces no es un catálogo al uso de comentar las piezas que están en la exposición exclusivamente, sino que es un catálogo donde se ofrece una presentación de Nebrija y se sigue el hilo conductor que llevaba a la propia exposición, es decir, hay una contextualización cultural donde se habla de lo que es el humanismo y el Renacimiento. Miguel Ángel Ladero Quesada, que es un lujo total, nos ha hecho pues un panorama histórico de la época en la que vive Nebrija, pues que Nebrija además fecha su nacimiento con un acontecimiento histórico, ¿no? Él dice que él había nacido un año antes de la batalla de Olmedo. Y cuando muere Nebrija estamos en 1522 y es un año también, pues de no solamente son los fastos de Nebrija, es el año que acaba la guerra de las comunidades y es el año que se termina la primera vuelta al mundo. O sea que Nebrija, la vida de Nebrija está jalonada de un montón de acontecimientos históricos. Hay también una revisión por parte, yo creo, de uno de nuestros medievalistas más importantes acerca de cómo es la literatura castellana en la época en la que Nebrija se pone a escribir su gramática castellana y luego una vez que se ha hecho esa contextualización van apareciendo distintas facetas de Nebrija, pues como autor de la gramática española, como autor de las gramáticas latinas, como autor de los diccionarios. Lo que llaman ahora los de marketing un 360. Bueno, exactamente. Y luego pues hay un pequeño guiño. Además, Francisco Javier Pérez es el presidente de la SALE, o sea que no es una persona poco autorizada para hablarnos de esa recepción de Nebrija en América. Así que el libro es un libro. Es un libro. Y magníficamente ilustrado, porque la verdad es que la labor de edición ha sido estupenda. Las personas que he tenido la suerte de trabajar con ellas, no solamente los colaboradores que han puesto su conocimiento, sino Pep Carrió, que es el que ha diseñado el volumen, y el trabajo de las personas que lo han coordinado y la ayuda que hemos tenido por parte de la Biblioteca Nacional para ofrecernos sus fondos y unas buenas imágenes de sus fondos. El resultado de esas colaboraciones estrechas, yo creo que es un libro hermoso y útil. Y sobre todo, amigos de Cautivos del Mal, lo digo siempre en este programa, el principio del conocimiento, del saber, el repositorio, casi diríamos indestructible,
es el mundo del libro. A mí no me cuenten mandangas de que está en la nube, porque donde esté un buen libro, bueno, puede ser en papel, pero también en formato digital, pero háganme caso, el papel tiene vocación de permanencia, si no pregúnteselo a todos los libros impresos, los incunables, desde la edición de la imprenta hasta nuestros días. Ahí están, créanme ustedes. Como ahí está la exposición Nebrija, el orgullo de ser gramático, hasta el 26 de febrero de este año nuevo, recién estrenado, 2023, cuya comisaria es nuestra querida amiga catedrática de latín en la Universidad de Alcalá de Henares, Teresa Jiménez Calvente. Ha sido un placer, Teresa, pues haberte tenido en Cautivos del Mal. El placer ha sido mío, porque hablar de estas cosas me gusta mucho. A nosotros también. Bueno, pues no se me muevan, porque ahora llega uno de los nombres propios de la cultura, del humor y de la resistencia también, el humorista Eloy Llaneras. Les anunciaba que nuestro siguiente invitado es uno de los grandes humoristas de este país, un hombre que, bueno, es una fuerza desatada de la naturaleza, llena de ingenio y un grandísimo talento, conocido de todos ustedes en televisión, en teatro, bueno, con un éxito maravilloso que ha sido el éxito de 11 años en cartel de Burundanga en el Teatro Lara. Pues Eloy Llaneras vuelve al Teatro Lara con un espectáculo unipersonal. La inmortalidad es pasajera, y que pueden ver en la sala Lola Membrives del Teatro Lara. Y felicitamos ya el año nuevo a Eloy Llaneras. Eloy, bienvenido a Cautivos del Mal, queridísimo. Qué bueno, qué bueno. Eso era una película, ¿verdad? Sí, sí. Una película bellísima, además. Sí, sí. Pero estoy encantado de estar aquí contigo. Y tú algo de parecido a Kirk Douglas lo tienes, ¿eh? El protagonista. Me falta el hoyito. Te falta el hoyito, pero... Sí, pero Kirk Douglas, por favor, yo creo que ha hecho 2 o 3 películas que deberían haber formado parte de su carrera, mientras que ha sido famoso por otras grandes películas. Pero la película esta sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Primera Guerra Mundial, hizo muchas. La mejor que tuvo. Mejor. Donde, ¿cómo se llamaba, hombre? Él hacía me parece que era un capitán del ejército francés, y el conflicto de aquello era ¿Ar de París? la impiedad. No era Ar de París. ¿Qué va? Es mítica. ¿Cómo no nos podemos acordar ninguno de los dos? Kirk Douglas hizo una película donde criticaba... la de Stanley Kubrick, Senderos de Gloria. Senderos de Gloria, por favor. Esa película es maravillosa. Senderos de Gloria, claro. Maravillosa. Y después otra película que tampoco recuerdo ahora, una película, en aquel momento debería ser una película extraordinaria, que podía haber ido al Festival de Sundance, ¿no? Porque ahora supongo que mientras charlamos se me irá ocurriendo, o mejor dicho, me acordaré de ella, pero era maravillosa también. ¿Cómo era? Los valientes andan solos. Que va. Una película que era muy extraña. Y el valor que tuvo Kirk Douglas, que siempre hacía peliculones con un éxito extraordinario, y esta no sé si tuvo éxito o no, pero la recuerdo con mucho cariño. ¿Y qué hacía? ¿Qué papel hacía? Ay, déjame que me vaya acordando. Si nos das una pista, por lo menos. Sí. El papel que hacía... Bueno, se nos ocurrirá, querido, no te preocupes. Sí. ¿Era bélica, era western, No, era drama? era una película normal y corriente, eso es lo que más me fascinó. Vale. Oye, vamos a dejar un momento a Kirk Douglas, vamos a centrarnos en esta... En Michael Douglas, ¿no? Vamos a centrarnos en la inmortalidad es pasajera. Tu regreso, además, donde haces repaso a temas, bueno, que te llaman la atención de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, temas que te inquietan, ¿no? O que dices, bueno, vamos a tratarlos, vamos a abordarlos con humor. Lo políticamente incorrecto, los bulos o fake news, el tratamiento entre hombres y mujeres, el amor, tus recuerdos en Madrid. A propósito de tus recuerdos madrileños, ¿cuánto hay de verdad y cuánto hay de ficción en todo lo que cuentas a los espectadores, al público, cuando sales allí, hablando de las cosas que supuestamente te han ocurrido, Eloy?
Yo no puedo mentir, ya sabes que soy testigo de Jehová. No hay ficción ahí, ¿no? Quizá fue verdad todo lo que la decías. perspectiva de la distancia me permite sosegarme en el relato, pero sí es cierto que eso ocurrió. Eso ocurrieron muchas más cosas. Ten en cuenta que yo venía de Alicante, una ciudad llena de colores por todos los sitios, y la primera impresión que me encontré con Madrid es que era una ciudad muy gris. También es cierto que pasó lo que está pasando en estos últimos días, que te levantas ya con las nubes encapotadas ahí, ¿no? Entonces, me pasó lo mismo con la chica con la cual tuve una relación extraordinaria. Ten en cuenta que cuando llegas a una ciudad tan grande como esta, en el año 68, 69, con una maletita y con muchos sueños, lo primero que hice fue presentarme en Radio Madrid, porque había un hueco, una vacante de un actor en el cuadro de actores de Radio Madrid, ¿no? Y había un hueco en una voz joven. Yo pasé el casting y estuve trabajando con esos genios, y lo más importante que me pasó es que me convertí en un actor que podía interpretar leyendo. Leo muy bien gracias a Matilde Conesa, Matilde Velariño, a Pedro Pablo Ayuso, etcétera, 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 etcétera. Bien, a partir de ese momento la Gran Vía era mi centro, donde nos movíamos. Y ahí conocí en una escuela de arte dramático a esta chica. Bueno, lo que cuento es verdad. Es verdad. Me engañaron de una manera extraordinaria. Yo me alegro que lo hayan hecho. A veces me encuentro con esa chica. Con tu mejor amigo te engañó. Sí. Bueno, suele suceder porque generalmente si es otro ya no te afecta tanto y encima lo comprendes, ¿no? Tú eres un ladrón de chicas. Sí, yo tenía 21 años, había conseguido hacer café teatro en una sala que tenía unas horas determinadas donde no hacía discoteca. Se llamaba la sala Alex, que habían 300 o 400 personas. Hablé con Alfonso Paso, me dio una comedia para café teatro, se llama ¿Por qué riñe un matrimonio?, con Venancio Muro de protagonista, y le dirigí yo, ¿no? Y la gente iba. Había colas para entrar, y claro, me llaman de la mili y me dicen, oye, que me han dicho que tienes que ir a hacer la mili y tal. Yo digo, pero no puede ser, yo no puedo hacerlo ahora, soy actor, acabo de pillar mi primer trabajo, esto cualquier militar lo tiene que entender, ¿no? Y fue cuando, sí hay parte, utilicé el humor, por nada más llegar al CIR, lo primero que yo oía es que, podías ir al teniente, no, eran alférez médicos, ¿no? Y le explicabas lo que te pasaba. Y yo, bueno, pues me monté una película y a partir de ese momento, pues estuve pasando un tribunal médico y me dieron por inútil temporal. Yo no conocía esa frase. Inútil temporal. Eso es maravilloso, maravilloso. Se le podría aplicar a mucha gente hoy en día lo de inútil temporal, ¿verdad? Ya sé lo que me quieres decir. Ya sé lo que me quieres decir. Oye, te iba a preguntar, querido Eloy, me ha gustado mucho tu valentía al afrontar temas de agenda mediática que está en boca de todos, como por ejemplo esta especie, y me pasa mucho con muchos actores, grandes amigos, humoristas que vienen a Cautivos del Mal, que nunca se habían encontrado una especie de campo de minas a la hora de hacer humor, a la hora de expresarse con total libertad, para no ofender a depende de quién. Y es una opinión unánime que estamos atravesando un tiempo de censura y de autocensura muy terrorífico. Claro, pero no es un problema. Yo creo que ha sido... Los ofendiditos han exagerado prácticamente las ofensas. Te ofendes por cualquier cosa. Esto, recuerdo aquella broma que se hacía, que uno le decía, ¿cómo estás? Pues anda que tú, ¿no? Es decir, porque se sienten inmediatamente ofendidos, y la mayor parte de las veces por nada. Quiero decir, la ofensa es otra cosa y se está desvirtuando esa palabra, y cuando la queremos utilizar de una manera rigurosa, no se la creen, bueno, ya sé lo que tú me quieres decir y tal, ¿no? Estamos viviendo una época donde hay que pasar la ITV de las palabras, donde hay que ser muy cuidadosos. En una de las
de las cosas que hago cuando le digo a mi asistente virtual, por favor, tienes el programa ese de las palabras a extinguir, ¿no? Que ya ofenden, que hay que quitarlas. Entonces dice, bueno, yo tenía una amiga gitana, y suena el MEC diciendo que no es gitana, ¿no? Perdón, de etnia romaní, que estaba casada con un moro, un ciudadano magrebí, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, bien, yo en este momento, sinceramente, me siento un auténtico... El mundo se ha vuelto muy diverso, España sobre todo, ¿no? La diversidad es total. Entonces, te tienen que dar un diccionario de palabras que sí puedes decir. Porque después hay otras palabras, son increíbles. Por ejemplo, yo reconozco que me sé los 12 nombres de los hijos de Jacob, la lista de los reyes godos, etcétera, etcétera, pero en este momento hay que hablar con lengua de plomo, porque no sabes qué palabras pueden ser ofensivas, o las han definido como ofensivas, pero bueno, y te iba a decir esto es lo que queda, ¿eh? Que quién es quién para definir qué a un igual, y para decirte a ti a un igual, otro igual, que es que cuidado con lo que tienes que decir. Claro, pero esto es una de las... uno de los, digamos, recursos que yo uso muchas veces para definirme, y me digo, soy un humano, mamífero, varón, maduro, y últimamente me siento bastante discriminado, ¿no? Porque esto, insisto en que hay que hacer pedagogía de esa diversidad. Y nadie lo niega. No, eso aunque se niegue, ¿no? Es decir, está ahí. Si lo niegas, eso es negar la evidencia de las cosas. Claro. La Tierra es redonda, no es plana. Por lo tanto, si eso surge y vienen, llamemos las cosas como son. Es decir, en este momento la transexualidad es una realidad, los trans es una realidad. Conocerlos profundamente, no hay pedagogía ni tampoco demasiada información. Y después también me he dado cuenta que la amplitud de opciones que tiene es tan grande que de repente dices, a lo mejor me estoy equivocando, por favor, corregirme si me equivoco, pero me cuesta mucho definir binario, no binario, queer, etcétera, etcétera. Pero eso es una realidad, ¿eh? Es decir, desde mi punto de vista, la aceptación la tengo clara. Desde un punto de vista culto, hay muchas cosas que ignoro, y a veces necesito que alguien me vaya dando pistas para poder entender. Yo, cuando la gente me dice, porque tú en tus tiempos, digo, no, mi tiempo es este, perdóname, o sea, este es mi tiempo. Claro. Yo estoy viviendo esto, como lo vive un postmillennial o como lo vive un chaval o un niño de 5 años, ¿no? Mi tiempo es este, y yo quiero vivir mi tiempo conociendo lo que pasa. No quiero quedarme atrás, no quiero quedarme fuera de lugar. Llevo usando ordenador desde el año 89, mi primer teléfono móvil fue en el año 88, etcétera, etcétera. Quiero decir, quiero vivir mi tiempo con sus peculiaridades y con su complejidad también, ¿vale? Con su complejidad también. Mis sentimientos, por ejemplo, humanos están muy por encima de mis sentimientos políticos. Es decir, que eso lo tengo clarísimo. Y por lo tanto, eso me hace vivir y convivir en este tiempo en el que vivimos de una manera mucho más relajada, con una perspectiva mucho más clara, y mi tiempo es este. También en este maravilloso monólogo, en La inmortalidad es pasajera, de Eloy Arenas en el Teatro Lara, que por cierto, querido Eloy, hay que decir a nuestros amigos de Cautivos del Mal que te pueden ir a ver en qué fechas, qué días, etcétera. Pues mira, los martes hasta finales de junio estaré, los martes a las 7:30 de la tarde en el Teatro Lara. Si quieren venir la próxima semana, que se den prisa porque está prácticamente casi lleno, ¿no? Después empezaré los sábados y los domingos. Qué bien. A partir de febrero, de los primeros días de febrero. Y y otra cosa que también quiero decir, y eso sí que es una novedad, ¿no? Vuelve Burundanga. Bueno, o sea que vas a estar atareadísimo.
Madre mía. Sí, hombre, pero ya estoy atareadísimo con mis hijos, con mi pareja, con lo que leo, con vosotros, con las entrevistas, con ese contacto con el público que nos está escuchando en este momento y que nos ve. Pero bueno, eso es otra historia. El martes, los martes que quedan de diciembre y después todo enero. A partir de febrero estaré los sábados y los domingos. ¿Que cómo lo haré? Porque estoy desarrollando el sentido de la ubicuidad y entonces, si lo consigo, te enseño el secreto, ¿no? Para poder estar en 2 sitios al mismo tiempo. Eloy Arenas ya estaba en varios sitios al mismo tiempo en la televisión, sobre todo en los años 90, finales de los 80, muy ubicuo era nuestro querido amigo. Les hemos traído un fragmento de uno de esos momentos míticos de Eloy Arenas que tanto y tanto hemos disfrutado. Eloy Arenas en los años 90. Gracias, minoría arrebatada, por estos aplausos que tanto me estimulan. Muchísimas gracias. Yo en agradecimiento os voy a ofrecer algunos rasgos de mi carácter, ¿no? A mí hay 2 días en mi vida que me rozan, pero no me dan. Son el ayer y el mañana. Quizás sea por eso que yo me llamo el hoy. Soy madrileño por parte de hijo y alicantino por mis propias partes. Tengo 40 eufóricos años, ¿no? Y cuando me miro al espejo desnudo de cintura para arriba y cegado por el optimismo, hincho el pecho y exclamo: ¡cago en 10! Parezco un chaval de 20 años. Pero en ese momento aparece mi sobrino, que es el que los tiene, y de la depresión me paso 2 semanas afeitándome de oídas. También tengo 2 hijos. Uno de 2 años que no habla, pero ya opina. O sea, son las 3 de la mañana. Yo estoy durmiendo, pero él opina que yo debería estar despierto y llora. ¡Ah! Y eso, más que un niño, parece un concierto de los Ronaldos. Y el otro tiene 13 años y no opina, directamente impone. Y entre los 3 compartimos una casa, unos libros, una tele y una hermosa mujer que para mí es la esposa y para ellos la madre que los parió. Mi signo es Capricornio, mi sangre es RH positivo y soy un vago que no tengo ningún tipo de voluntad. Y por esa razón tengo problemas para levantarme de la cama todos los días de mi vida. Es la eterna lucha de la pereza contra la razón. ¿Que cómo lo resuelvo? Sencillo, mira, mientras la pereza lucha contra la razón, yo me duermo. Y la que gane, que me despierte. Y políticamente he seguido las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Me explico. Fe, cuando voté a Suárez. Esperanza, cuando voté a Felipe González. Y como la caridad bien entendida empieza por uno mismo, en las próximas elecciones voy a votar directamente a la 11. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han demostrado ser los que más vista tienen en este país. Yo de esto. Bueno, querido, fíjate estos momentos mágicos de tus intervenciones en galas, en shows. Te reclamaban de todos los canales de televisión, de todos los ayuntamientos, de todas las diputaciones. Estabas en tú sí que tenías en esa época el auténtico don de la ubicuidad, Eloy. Mi trabajo me costaba, ¿no? Pero sí es cierto, es cierto. Esto lo grabamos, yo creo que fue en La Toja y se pasó por todas las televisiones comunitarias, ¿no? Y es increíble. Oye, me lo tienes que enviar, yo no me Sí, acordaba te lo de mandamos, esto. te lo mandamos. Por favor. Si Nuestro servicio de documentación de Cautivos del Mal. Por favor, Hombre, por favor. yo era una niña ahí con bigote. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿ves mucha diferencia es el público que se estaba tronchando en ese momento, de una mujer que está doblada encima de la silla, al público de ahora? Tú, desde el escenario, ¿qué es lo que has notado? Hombre, como cómico que eres, la evolución y el tratamiento de las bromas, del ingenio, de los juegos verbales, al año 2022-23 que estamos ya, ¿cómo notas esas diferencias? Hombre, vamos a ver, yo estrené una obra de teatro, después de hacer años y años en monólogos. Yo hacía monólogos, cuando el monólogo no existía, ¿no? Bueno, el caso es que estrené una obra llamada Entiéndeme tú a mí, una obra satírica sobre la empatía, mejor dicho, sobre la incapacidad
de empatizar con los demás y los daños colaterales cuando no te pones en el lugar del otro, ¿no? Entonces, habían cosas, un humor muy, muy absurdo, pero al mismo tiempo muy realista y cañero, y se decían cosas que hoy serían imposible decir, o escenas que hoy serían imposible representar, ¿no? El caso es que ahora sí es cierto que desde que empezaron las redes sociales aparecieron los anónimos, y los anónimos tienen, entre comillas, el valor de decir, pues esta no me gusta y además es que ¿por qué dice esta palabra? ¿O por qué dice esta otra? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esos ofendiditos lo que han hecho es crear unas normas que son muy parecidas a los talibanes, ¿no? Es decir, o a la Santa Inquisición del siglo XV. Es decir, que coartan la libertad porque encima además te pueden fundir socialmente, porque tienen la fuerza del contagio. Y por lo tanto dice, ¡wow! Palabra, esto es machismo, esto es machismo. Fíjate, yo he escrito un libro que publiqué en el año 2002 por Planeta, se llama Machistas Anónimos. Y lo sacas en la obra, además. Sí, claro, porque han sucedido cosas. Yo a veces flipo cómo se puede hacer desde... Vamos a ver, no es una crítica, es un quejío el hecho de decir, oye, Pablo Motos podrá ser lo que quiera ser, es un periodista que triunfa muchísimo y que de repente puede no estar estar equivocado a lo mejor en algún comentario. Cuando se trabaja tanto, es muy posible que te bailen las ideas, las palabras y de repente digas, no es el momento de decirlo así, pero sacarlo directamente como lo han sacado en televisión, en un vídeo y tal y cual. Pues yo lo que hice fue sacar el libro y decir, oye, yo he escrito un libro de un coach que monta una asociación para desintoxicar machistas en el año 2002 y prepararlos para la nueva mujer. Por lo tanto, tengo ya mi carta de libertad. Es decir, que esto ya lo he superado. Por lo tanto, ¿qué significa ser, en este caso, cuando se repite mucho la palabra machista, dices, ostras, ¿me puedes dar un diccionario para decir qué es lo que no debo decir para que no me califiquen de machista? Y eso se corra. Y la gente, sin analizar, lo que hace es decir, coge los síntomas de otros, ¿no? Yo prefiero mis síntomas. Pero coge los síntomas del otro y dice, no, es que yo he oído que este tío es un machista, porque sí lo he oído yo y además es verdad, porque también lo he oído en televisión y lo he oído en internet y lo he oído tal. Y esa incapacidad que tenemos a veces de no ser nosotros mismos, sino dejarnos influir por gente que no sé si tiene el suficiente mérito para poder juzgar, ¿no? A mí me da la impresión que a veces veo a unos inmorales juzgando a otros inmorales, ¿no? Sí, eso es lo que comentábamos antes, además, que era quién juzga a quién o quién juzga al propio juzgador que juzga. Tantos jueces vocacionales, ¿verdad, Eloy?, que se erigen como juzgadores del resto de la humanidad. Y además lo comentas muy bien desde el anonimato que les provisiona una red social, porque claro, la valentía ahí, querido amigo, por su parte, acaba. Una cosa es que te lo digan a la salida de tus obras de teatro, oye, Eloy, esto no me ha gustado tal, y otra cosa es que viva el anonimato en la red social, te tiro las piedras, escondo la mano y ahí te las apañes. No, y si me bloquean me buscaré otro nombre y ya está, ¿no? Y claro, eso es terrible, porque son fusilamientos, ¿eh? Te ponen el paredón y pam, 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 pam. Y dice, ¿y quién ha sido? Y dice, no sé, aquí ponía que me coque. Vale, o el vampiro de Salamanca. Y dices, vale, pues eso, estamos viviendo esa época de oscurantismo y donde tienes que hablar con lengua de plomo pero en todos los sentidos, ¿no? En una democracia, cualquier político que haya sido votado por los ciudadanos, cualquiera tiene derecho a estar en el Senado o estar en el Congreso, ¿no?, de los diputados. Cualquiera. ¿Por qué? Porque en democracia el que elige es el pueblo.
Ahí tenemos la cubierta de tu libro, Machistas Anónimos, de Eloy Arenas, que está agotadísimo, por cierto. Es un libro ya que si lo reeditaras ahora seguro que tendría un gran éxito, Eloy. Sí, sí, yo creo que sí, pero estoy seguro que la Montero me sacaría alguna pega. Estoy seguro. ¿Tú crees? No lo creo, porque todo mi afán... vamos a ver, yo soy... Le podemos pedir un prólogo a ella, a lo mejor se anima. No lo sé, no la conozco tampoco lo suficiente. Personalmente no la conozco, ¿no? Y tampoco me da demasiados elementos para que yo tenga una opinión, no un juicio, pero sí una opinión sobre ella. Quizás su marido, que se ha visto más, ya puedes tener más o menos idea, ¿no? Pero lo que te he dicho, y es una ironía, es que estoy seguro que si la ministra me hace un examen para que yo pueda demostrar que no soy machista, estoy seguro que lo perdería. Madre mía. De verdad te lo digo, pero te lo digo sinceramente, es decir, que el mundo se ha cambiado, se ha dado la vuelta totalmente. Y entonces dice, ya, pero es que esta frase que tú dices aquí, y dices, un momentito, a mí que tú me digas que hay muchas canciones que hoy son machistas, es decir, que si tú pones, no me gusta que a los toros te pongan la minifalda porque el que está abajo te va a ver el tal y el cual, dije, patriarcado, machismo, etcétera, etcétera, que hoy no se lleva, pero en ese momento la sociedad lo admitía. ¿Qué se está haciendo? Recuperar un poco el sentido común, ya desde Estados Unidos. El lenguaje políticamente correcto es un invento de ellos. Un invento de ellos. Lo que llaman la cancel culture, la cultura de la cancelación. Sí, exactamente. Bueno, pues hago eso en la obra, hago que un está juego, presente también. O sea, un juego muy, muy divertido. La gente se desternilla de risa con el tema porque hay cosas que me parecen fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar. Los calvos ya no son calvos, son señores facialmente incompletos. Venga, por favor. Hay cosas que están ya cogidas con el borde directamente o con el vaso ya prácticamente a desbordarse, ¿no? Lo único que nos queda es hacer humor sobre ello, porque todo lo que toca, eso lo decía Dostoyevski, no yo, pero decía, todo lo que toca el humor deja de ser lo mismo, ¿no? Y la ironía no deja de ser la ironía limpia, es limpieza pura y dura, y jugar con la ironía es estupendo. A mí me gusta mucho más el proceso. Cuando voy a contar una historia me gusta mucho más el proceso, más que el chiste en sí mismo. El chiste sale del proceso que tú haces, y hay cosas que no las toco sencillamente porque no me interesan, ¿no? No me interesan. Hombre, si toco, por ejemplo, cuando hablo de mi adolescencia y digo, pues los españoles nunca hemos tenido cultura sexual, solamente hemos tenido ganas. No teníamos cultura sexual, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento hago un paralelismo o un contraste entre la sexualidad de los adolescentes. Esto actualmente yo lo leí en una entrevista, ¿no? Que en una encuesta que hicieron, que los adolescentes españoles no hablan de sexo con sus padres, y yo añadí, un chaval de 14 años exclamó, va a saber más mi padre que Google, porque Google es otra, tenemos que acostumbrarnos, los padres. A mí ya me ha pillado ya con los hijos mayores que tienen sus propias opiniones, ¿no? Pero los padres, cuando tienen niños pequeños y de cual, han perdido el control de la información por parte de los padres a los hijos. Te echo una mano con la geografía, no, yo tengo a Google, ya está. Si haces matemática me dice, no, también tengo a Google. Es lo que decía yo, dice, hoy día tú no puedes llegar a tu hijo de adolescente y decir, hijo mío, creo que ha llegado el momento de que hablemos de sexo, porque te puedo contestar, está bien papá, ¿qué es lo que no sabes? Claro. Esto ocurre, y tú lo llevas al humor, pero esto ocurre, porque además Eloy Arenas en La inmortalidad es pasajera, él nos decía hace escasos momentos que a lo mejor él no pasaría un exhaustivo examen de los guardianes de lo políticamente correcto, pero tampoco nuestros políticos de hoy pasan el examen de la inteligencia y la ironía de Eloy Arenas, porque también te despachas a gusto con nuestra clase política, ¿verdad? Están ahí. Yo lo que hago es
es una parte del espectáculo que lo he titulado El francotirador, ¿no? Y lo que hago es coger el momento, es una foto fija de ese día. Y cada semana lo tengo que cambiar porque ha cambiado las palabras, las acciones, etcétera, etcétera. Estamos viendo momentos muy convulsos. Con Adán y Eva, una broma que es preciosa. Cuando le da a Eva la manzana, le dice: toma, Adán, que te vas a enterar. Dice: no, que si no la comemos nos echarán del paraíso. Dice: ya, lo llevamos al Constitucional y hasta que se pongan de acuerdo. Eso, además, el mecanismo tuyo, que lo vienes entrenando desde tus tiempos en que intervenías, lo contabas en el propio espectáculo, pues en la radio, que te piden que hagas una broma sobre la actualidad política, y claro, tienes que estar, querido mío, pues al cabo de la calle de todas las variantes, ocurrencias e improvisaciones de sus señorías, que, bueno, pues están a la orden del día, además, ¿no? Están a la orden del día, claro que sí, ¿no? Es una realidad, pero bueno, son bromas que tienen ese punto final, ¿no? Donde la dejas caer. Yo no hago bromas por herir a alguien ni por herir a un político. Yo soy un demócrata, pero convencido, ¿no? Y ya te lo he dicho al principio, es decir, que a mí, cuando veo que unos están insultando a otros o echándoles en cara, no, pues este partido no se le puede votar porque a este partido no sé cuánto, por el otro, fíjate, porque ese gobierna con tal y con cual, digo, no. Mediante un silogismo, los que se han equivocado han sido los ciudadanos que los han votado, pero hay partidos. Desde que acabó el bipartidismo, pues los partidos son más pequeños, tienen menos diputados, pero tienen el mismo derecho que tienen los señores que gobiernan, o cualquier otro partido político, exactamente igual, ¿no? Y hay que jugar con todo eso, jugar con esa ironía todo el rato, y jugar con eso para divertir a la gente, y también porque a través del humor las cosas cambian. El humor es un disolvente. El humor es un disolvente, y ese disolvente es fantástico para decirlo. Bueno, yo no dejo de salpicar en bromas, ¿no? Acuérdate que llegó un momento en que la gente trabaja conmigo porque les voy a enseñar qué es lo que sentimos los actores antes de empezar una función, y les enseño a silabear, a repetir una palabra como, que es un ejercicio que hacemos los actores, decir cocrucho, y entonces después se lo pongo más difícil, cocrucho, y entonces de esa manera os va a servir para vuestras reuniones, para socializar, etcétera, etcétera, y después los divido en tres partes: izquierda, derecha y centro, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente cuando voy al centro quedan cuatro, no tienen valor y tal y cual. Y me voy a la derecha y veo que más a la derecha tampoco hay gente. Y entonces me voy diciendo, la derecha tal, y hoy tenéis un caramelito, es que me estoy quedando sin box. No, quiero decir con esto que hay que jugarlo todo, absolutamente con todo. Y que la gente se divierta al mismo tiempo que le cuentas a través del humor algo que es más comprensible que en seco, ¿no? El humor no redime la inteligencia, y sobre todo desde un punto de vista, como él dice, demócrata, inclusivo, y con esa mirada benevolente y sobre todo empática de Eloy Arenas, pueden ustedes acudir en tropel, en masa, si quieren, a ver a nuestro genial amigo en La inmortalidad es pasajera, en el Teatro Lara. Querido Eloy, hasta que ha llegado el Cautivos del Mal primero del año, así que feliz año, querido mío. Y en fin, ha sido un placer. Deseo a les oyentes hablar con lengua de plomo, ¿eh? Deseo que seáis mucho más felices o, en su defecto, mucho más ricos. Bueno, pues ahí lo tienen. Nosotros nos volvemos a ver aquí ya en este nuevo año, en 7 días, en Cautivos del Mal, de Periodista Digital Televisión. Sean felices.